Ay, amiguitos, agárrense en fuerte porque lo que les voy a contar hoy es el fracaso más estructural, más específico y más absolutamente imposible de ignorar de todo lo que ha pasado en este escándalo en las últimas horas. El fracaso que llegó no de Seriani ni de Emiliano, ni de ninguno de los personajes externos que llevamos semanas citando en este canal, con la obsesión de quien sabe que cada uno de ellos tiene el poder de cambiar completamente la narrativa de esta historia. El fracaso que llegó del territorio más íntimo y más irrefutable que existe en la vida de cualquier persona. El territorio de la paternidad. Nodal fracasa con Inti. No es una opinión del internet. No es una interpretación de un periodista externo que el equipo de Gordoa puede desmentir con la eficiencia de quien lleva décadas gestionando crisis mediáticas. Es la conclusión que se desprende de un proceso legal documentado donde Kazu pide la custodia total de su hija después de meses de complicaciones específicas en la gestión de la paternidad de Nodal. Y mientras ese fracaso se confirmaba en los juzgados, amiguitos, mientras Kazu construía el caso más sólido posible para proteger a su hija de una dinámica que ella misma describió como recibir ataques del padre en lugar de ayuda Susana, Zabaleta humillaba a Ángela en un concierto frente a cientos de músicos con la palabra más específica y más devastadora disponible, enana, y esa combinación, amiguitos, el fracaso de Nodal con Inti confirmado en los juzgados, más la humillación pública de Ángela en un escenario con audiencia masiva, produce el cuadro más completo y más honesto de todo lo que este junio Extraordinario construyó sobre la situación real de este matrimonio, porque Nodal, amiguitos, no solo está fracasando en el territorio público de su carrera con los abucheos y la bancarrota y el INPI negándole el forajido. Está fracasando en el territorio más íntimo y más definitorio de cualquier ser humano, el territorio de ser un padre presente y confiable para su propia hija. Y que ese fracaso llegue al punto de que Kazu pida la custodia total con la contundencia de alguien que ya agotó todas las alternativas de negociación directa disponibles, confirma que la situación de Nodal como padre tiene un problema estructural que ningún anillo millonario ni ninguna estrategia de imagen puede revertir completamente en el corto plazo. Y mientras Nodal fracasaba con Inti, amiguitos, Kazu pedía la custodia total con la claridad de alguien que decidió proteger a su hija con todos los recursos legales disponibles, independientemente de lo que esa decisión produjera en la completa narrativa pública de su expareja. Y todo eso, amiguitos, todo ese fracaso de Nodal y esa decisión de Kazu llegando en el mismo periodo en que Zabaleta humillaba a Ángela con una palabra tan específica frente a un público que respondió con risas y ovaciones, confirma que junio extraordinario llegó a su punto de mayor densidad simultánea desde el territorio legal más serio y desde el territorio de la percepción pública más directa. Y Ángela, amiguitos, en el centro de todo esto, en el centro del fracaso de su marido como padre y de la humillación pública, con un apodo tan específico, quedó en la posición más devastadora de toda su vida pública. Quédense porque lo que viene en los próximos minutos es el análisis más completo y más honesto de todo lo que esto significa. Denle like ahora mismo porque lo que les voy a contar conecta absolutamente todos los puntos de esta historia. Vamos desde el principio. Porque para entender la magnitud de que Nodal fracase con Inti y Kazu pida la custodia total, necesitan el contexto completo de todo lo que ese fracaso representa en el contexto de todo lo que ha pasado en este escándalo. Este conflicto, amiguitos, tiene meses de historia documentada. Nodal demandó a Kazu en un juzgado familiar de Jalisco para regular la pensión alimenticia, establecer un régimen de visitas y definir la custodia con la especificidad de un proceso legal formal que ambas partes sostuvieron durante meses, con posiciones completamente opuestas. Nodal acusó a Kazu de una conducta que estaría fuera de la ley según las declaraciones que circularon en su momento. Y Kazu sostuvo que la pensión que recibía no era justa considerando los gastos elevados que implica criar a una niña con el nivel de vida correspondiente. Y mientras ese conflicto legal se desarrollaba, amiguitos, Kazu reveló algo en un podcast sobre salud mental que el internet procesó con la velocidad de algo que no puede ser ignorado completamente. Que al igual que muchas mujeres que crían solas a sus hijos, ella no solo no recibe ayuda, sino que recibe ataques del padre. Y esa declaración, amiguitos, esa acusación tan específica de recibir ataques en lugar de ayuda, generó por primera vez acusaciones contra Ángela de ejercer violencia vicaria a través de los abogados de Nodal con la velocidad de algo que el Internet no puede ignorar completamente en el contexto de todo lo que este escándalo ya construyó sobre la dinámica real de esta familia. Y ahora quiero hablar de por qué Kazu llegó al punto de pedir la custodia total con la profundidad que merece.
Porque esa decisión, amiguitos, no llegó como un capricho repentino de alguien que simplemente quiere complicar la vida de su expareja por venganza o por cualquier motivo que no tenga que ver con el bienestar real de su hija. Llegó después de meses de complicaciones específicas que surgieron cuando Kazu intentó viajar con su pequeña durante su tour internacional. Su propia expareja no la dejaba salir del país con la menor, según sus propias palabras, teniendo que hacer muchos trámites para lograrlo. Y esa dificultad, amiguitos, esa serie de obstáculos tan básicos para algo tan fundamental como viajar con su propia hija, confirma con la especificidad de algo documentado que hay un patrón de complicaciones en la gestión de la paternidad de Nodal, que finalmente llevó a Kazu a buscar la solución legal más definitiva disponible: la custodia total. No la custodia compartida con visitas reguladas que cualquier familia separada podría considerar razonable en circunstancias normales. La custodia total, con la contundencia de alguien que decidió que ya no había ninguna alternativa de negociación directa que pudiera proteger adecuadamente a su hija. Y ahora quiero hablar de lo que significa que un experto haya señalado que todo apuntaría a que Nodal perdería derechos sobre su hija con la profundidad que merece. Porque esa evaluación, amiguitos, tiene una dimensión que va mucho más allá de cualquier declaración pública que cualquiera de las partes pudiera hacer sobre su propia versión de los hechos. Un juez, con toda la autoridad legal disponible, evaluando el bienestar de una menor, siempre priorizando ese bienestar sobre cualquier consideración de imagen pública o de narrativa mediática que cualquiera de las partes haya construido. Y que esa evaluación apunte específicamente hacia la pérdida de derechos de Nodal, amiguitos, confirma con la especificidad de un proceso legal documentado que hay algo en la manera en que Nodal ha gestionado su relación con Inti que un experto en el tema considera suficientemente problemático para anticipar esa consecuencia legal tan específica. Y ahora quiero hablar de la humillación de Susana Zabaleta a Ángela con la profundidad que merece, porque esa humillación, amiguitos, llegó en un contexto muy específico de la trayectoria de Zabaleta sosteniendo esta posición. Desde 2025, Zabaleta ya había declarado con la misma contundencia que sabe que Angelita no hizo lo correcto, pero que el culpable es Nodal. Y ahora, en este junio extraordinario, Zabaleta, amiguitos, llevó esa posición al punto más específico disponible durante un homenaje sinfónico en Monterrey frente a más de 100 músicos. Mencionó primero a Chayanne y a Sebastián Yatra, que también habían actuado en Monterrey, y luego, con la teatralidad de alguien que sabe exactamente cómo construir el momento más impactante posible, se refirió a Nodal como el innombrable antes de nombrarlo directamente. Y después, con sus palabras más contundentes disponibles, dijo que el responsable de todo es Nodal, pero que siempre tendemos a abuchear y a decir que la mujer tiene la culpa. Y finalmente, amiguitos, finalmente llegó al momento más específico de toda su declaración, que las mujeres acaban odiándolo a Nodal con una palabra tan específica y tan devastadora para describir a Ángela: enana. Y ahora quiero hablar de por qué el público respondió con risas y ovaciones a esa humillación con la profundidad que merece. Porque esa reacción, amiguitos, las risas y los aplausos que recibió Zabaleta en el momento exacto en que humilló a Ángela, confirman algo que va mucho más allá de la opinión individual de una sola artista con una posición específica sobre este escándalo. Confirman que en ese evento específico, con cientos de músicos y asistentes presentes, había una resonancia colectiva con esa hostilidad hacia Ángela que ningún comunicado de Gordoa puede revertir completamente. Y esa resonancia, amiguitos, llega exactamente en el mismo junio en que Nodal fue abucheado por imitar a Kazu en su propio concierto y en que los fans de Ángela atacaron a la pequeña Inti, confirmando que la percepción pública de este matrimonio está atravesando una fractura generalizada que ya no se limita a los fans más comprometidos del escándalo, sino que se extiende hacia el público general del entretenimiento mexicano. Y hay algo más sobre la narrativa específica de Zabaleta que quiero analizar con la profundidad que merece. Porque Zabaleta, amiguitos, no solo culpa a Nodal de la infidelidad original que produjo este escándalo, lo culpa específicamente de las críticas que recibe toda la dinastía Aguilar desde hace más de 2 años, con la especificidad de alguien que considera que el patriarca y la familia completa están pagando consecuencias por las decisiones de un hombre que llegó a esa familia por matrimonio. Y esa narrativa, amiguitos, esa idea de que Nodal es responsable no solo de su propia crisis, sino de la crisis de reputación de toda la familia que se casó con su hija, conecta directamente con todo lo que el fracaso de Nodal como padre de Inti confirma en el mismo periodo.
porque si Nodal fracasa estructuralmente, tanto en su rol de esposo como en su rol de padre con dos mujeres completamente diferentes, en circunstancias completamente diferentes, entonces eso confirma un patrón mucho más amplio que cualquier incidente aislado podría sugerir por sí solo. Y ahora quiero hablar de cómo el fracaso de Nodal con Inti y la humillación de Zabaleta confirman exactamente el mismo patrón desde ángulos diferentes con la profundidad que merece. Porque ambos amiguitos apuntan en la misma dirección con la consistencia de algo que el Internet no puede ignorar completamente. El fracaso con Inti confirma que Nodal tiene un problema estructural en la gestión de sus responsabilidades parentales que un experto legal considera suficientemente grave para anticipar la pérdida de derechos. Y la humillación de Zabaleta confirma que Nodal tiene un problema estructural en la percepción pública, que ya produce hostilidad abierta en escenarios con audiencia masiva. Y esa doble confirmación, amiguitos, desde el territorio legal más serio que existe y desde el territorio de la percepción pública más directa disponible, produce la imagen más completa y más honesta de la situación real de Nodal en este junio extraordinario, que ninguna narrativa corporativa puede mejorar completamente con ningún recurso disponible. Y ahora quiero hablar de lo que todo esto significa para Ángela, específicamente con la profundidad que merece. Porque Ángela, amiguitos, está en el centro de ambas bombas sin haber tomado ninguna decisión directa en ninguna de ellas. El conflicto por la custodia de Inti es entre Casu y Nodal, por una niña que no es hija de Ángela. Y la humillación de Zabaleta llega con un apodo directo hacia Ángela en el contexto de una narrativa que la posiciona como alguien que no hizo lo correcto, pero que no es la verdadera culpable de la situación. Y esa posición, amiguitos, esa posición de ser simultáneamente periférica al conflicto legal central y blanco directo de la humillación pública, confirma exactamente el tipo de daño colateral que Ángela ha sufrido durante todo este escándalo, convertida en un daño colateral de la batalla legal y mediática que libra la expareja sin haber tenido ninguna participación directa en las decisiones que la llevaron a esa posición tan específica y tan devastadora. Pero no se muevan porque lo que viene ahora conecta todo con el panorama completo. Porque el fracaso de Nodal con Inti y la humillación de Zabaleta no llegaron solos. Llegaron en el mismo contexto en que Nodal fue abucheado por imitar a Casu. En el mismo contexto en que su seguridad agredió a una fanática. En el mismo contexto en que la madre de Nodal reveló el colapso inminente. En el mismo contexto en que Pepe y Ángela niegan ayuda a Emiliano, en el mismo contexto en que la bancarrota total confirma los 12 millones que debe a Pepe, y cuando pones todas esas piezas juntas, la imagen que emerge es la de un escándalo que llegó a su punto de mayor fractura estructural y pública simultánea de todo este junio extraordinario. El fracaso con Inti, la humillación de Zabaleta. Todo en el mismo junio que nadie diseñó, pero que llegó con la inevitabilidad de todo lo que es suficientemente real para no poder ser completamente contenido por ninguna estrategia de imagen. Si están disfrutando este análisis, amiguitos, denle like ahora mismo y suscríbanse porque lo que viene a continuación es la parte más importante. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora quiero hablar de algo fundamental que nadie más está analizando completamente. Lo que el fracaso de Nodal con Inti y la humillación de Zabaleta le dicen al mundo sobre el futuro de todos los protagonistas de este escándalo. Porque ese fracaso, amiguitos, confirma que las consecuencias de la gestión que Nodal ha hecho de su paternidad ya llegaron al territorio legal más serio que existe, con la posibilidad real de perder derechos sobre su propia hija. Y esa humillación confirma que la percepción pública de Nodal y por extensión de Ángela ya produce hostilidad abierta en escenarios públicos masivos sin ningún filtro disponible. Y eso, amiguitos, esa doble confirmación dice algo sobre el futuro de este matrimonio que va mucho más allá de cualquier análisis mediático de superficie. Y en el centro de todo esto, como siempre, está Casu, la mujer que pide la custodia total de su hija con la contundencia de alguien que agotó todas las vías de negociación directa disponibles. La mujer que mientras Zabaleta humilla a Ángela en pleno escenario, tiene todos sus estadios sold out y triunfa en Netflix. La mujer que ganó 2 premios Lo Nuestro, incluyendo Canción del Año, ganándole a Shakira. La mujer que Abe Quintanilla coronó en San Antonio. La mujer que llegó el 16 de mayo a México a cantar con otra en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a más de 91,000 personas. Casu que gana sin jugar. Casu que mientras pide la custodia total y Zabaleta humilla a Ángela, sigue siendo exactamente lo que fue desde el primer día de esta historia, que lleva meses siendo la más seguida del entretenimiento latino, la figura más poderosa de todo este triángulo. No porque el internet lo diga,
sino porque los hechos lo confirman en todos los frentes con una consistencia que ningún fracaso de Nodal ni ninguna humillación pública puede fabricar y que ningún Gordoa del mundo puede diseñar completamente. Y esa consistencia es exactamente lo que la hace invencible, no el talento, no los estadios sold out. La consistencia de alguien que actúa desde lo real en todos los momentos y que lleva 2 años demostrando que esa es la única estrategia que siempre funciona, sin importar los fracasos parentales, ni las humillaciones públicas ni los junios extraordinarios que nadie diseñó, pero que llegaron con la inevitabilidad de todo lo que es suficientemente real para no poder ser completamente contenido. No olviden darle like si llegaron hasta aquí, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita porque esto no ha terminado. El proceso por la custodia total puede resolverse en cualquier momento con consecuencias devastadoras para Nodal. Las declaraciones de Zavaleta pueden continuar con más contundencia en futuros eventos públicos. Y Casu, que pide la custodia total mientras tiene todos sus estadios sold out, sigue avanzando con la consistencia de alguien que actúa desde lo real en todos los momentos sin excepción y que lleva 2 años demostrando que esa es la única estrategia que siempre funciona. Voy a estar aquí para contárselos todo, sin filtros, sin censura. Nos vemos en el próximo video.